Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Gracias le damos a Dios, ¿verdad?, por otro domingo que nos permite venir a adorar el bendito nombre del Señor. Estoy un poco afónico por el frío y me mojé en estos días. Y ayer estuvimos un ratito trabajando aquí ayudando y le damos gracias a todos los que pudieron venir, ¿verdad?, y nos ayudaron. Así que hoy no es mi mejor día, pero aquí estamos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque estamos con salud y estamos con vida, que es lo más importante. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están acá, en sus hogares también. Sabemos que hay algunos que están en alguna situación de salud o que están cuidando enfermos, ¿verdad?, que tienen un compromiso con su familia, y sé que nos ven por las redes sociales. Me gustaría hablar hoy de algo que llevo semanas, ¿verdad?, quizás meses meditando, y es la manera como hemos trivializado a Dios, ¿verdad? Cómo hemos la figura de Dios y de Jesucristo la hemos puesto pequeña, ¿verdad? Y no nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? Es más grande que nuestros problemas, es más grande que todo lo que nosotros hacemos. Y es bueno recordar qué ha pasado con Dios y qué Dios ha hecho en nuestra vida, porque Él es el creador de todo. Entonces muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, porque somos seres humanos, pero el Salmo 96 nos da una clave, ¿verdad?, para nosotros estar enfocados constantemente, ¿verdad? Dice el Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día a día su salvación. Y acuérdense que la salvación de nosotros comienza en esta tierra. Cuando nosotros empezamos a arreglar nuestra vida, ya tenemos la salvación, ya tenemos esa salvación eterna que todo el mundo mira. Pero ahora en la tierra, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con nuestras amistades? Estamos reconciliándonos con el mundo, con las cosas que tenemos que reconciliarnos. Porque está bien, tenemos aquellos ganos, pero entonces necesitamos que esa salvación se vea en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, ¿verdad? Lo que ha hecho Dios en nosotros, esas maravillas que ha hecho Dios en nosotros, nuestra salvación, que nosotros ahora vivimos de una manera diferente, que nos parecemos más a Cristo, que estamos buscando parecernos más a Cristo, ¿verdad? Esas son las maravillas que Dios hace. Cuando yo no veo un milagro en mi vida, lo veo en mi hermano en Cristo. Cuando veo todo lo que Dios ha hecho por él, cuando yo digo, caramba, esta persona que yo conocí en otro tiempo, ahora la veo diferente, está sirviéndole al Señor, porque no tengo que ver el milagro en mí nada más, lo veo en mis hermanos. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, y esos son los que hace la gente con sus manos. Pero Dios es el creador de todo. Entonces se nos olvida, y muchas veces, hermano, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en un canto de madera, en una piedra, en un papel, en un paño. Pero ¿quién fue el que hizo todo eso? ¿Quién hizo esa posibilidad? El creador del cielo y tierra, que es nuestro Dios. Y nos olvidamos como el pueblo de Israel. Cuando Moisés está en el monte con Dios y hacen un becerro de oro. Y adoramos entonces el oro, el becerro de oro. Hermanos, así somos nosotros. Así que es bueno que siempre tengamos esto en mente. Alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y gloria en su santuario. O sea, el poder y la gloria que llenan su santuario, ¿verdad? Que llenan su vida. Tributad a Jehová, ¿verdad? Reconozcan, ¿verdad? Cuando dice tributad, reconozcan a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debido a su nombre, que es sobre todo nombre. Y es en el que somos salvos, en el nombre de Jesucristo. Acordémonos. Se nos olvida muy fácil. Traer ofrendas y venir a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad.
temed delante de Él toda la tierra. Y no es miedo, sino reverencia, ¿verdad? Nosotros amamos al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros, no porque le tenemos miedo. Pero muchas veces las cosas que hacemos y las cosas que hace el mundo, y cuando traje el tema principal de trivializar a Dios, es eso, que no le tienen miedo a Dios. No exaltan a Dios como la figura que es, creador del cielo y tierra, de todo lo que hay en este mundo. Y nosotros a veces somos partícipes de como el mundo ve a Dios. Nosotros necesitamos poner a Dios tan grande que la gente vea a Dios y lo busque. Porque Dios ha hecho grandes cosas por nuestra vida. Entonces, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Vemos que trivializan a Dios y nosotros nos quedamos callados, ¿verdad? Y quería traer esto. Decir entre las naciones, Jehová reina. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo y este no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. No hay nadie en este mundo que tenga más justicia que Dios. Nosotros somos injustos, por mejor que seamos. La adoración a Dios es la respuesta del ser humano ante la revelación de Dios. Cuando Dios se nos revela, ahí nosotros lo adoramos. Y fuimos creados para adorarlo. No olviden eso, hermano. Dios les bendiga, ¿verdad? No se olviden de eso. Oramos para comenzar el culto. Y qué bueno que Dios nos habla constantemente en su palabra, porque todos hacemos, ¿verdad? Todos podemos caer en ese error de no darle la gloria y la honra a Dios como Él se la merece. Pidamos perdón y sigamos adelante. Y tratemos siempre de parecernos más a Cristo, que esa debe ser nuestra vocación al final de todo. Padre, gracias te damos por otro día más que tú nos permites levantar. Padre, gracias porque estamos aquí, podemos reunirnos y adorar tu bendito nombre, exaltar tu nombre, Padre, ver tu grandeza, Padre, exaltarte por todo lo alto. Padre, reconociendo que somos pecadores, que somos infieles, que muchas veces no actuamos a la altura de un creyente. Pero Padre, gracias te damos porque en tu infinita misericordia tú has puesto tus ojos sobre nosotros, por cada uno de los que está aquí. Así que yo te doy gracias por eso, Padre, porque esas son las maravillas que habla la palabra de Dios. Esa maravilla de tú llegar a nuestra vida, una vida rota, una vida caída. Padre, y tú nos has dado vida nueva. Ahora somos nuevas criaturas. Ayúdanos a vivir a la altura de ser nuevas criaturas. Ayúdanos a vivir a la altura de ser santos, como tú nos dices que seamos santos, porque tú eres santo. Padre, muchas veces lo tomamos a la ligera, lo tomamos suave, pero reconocemos en esta mañana tu grandeza y tu poder. Padre, tú eres el creador de todo, el cielo y tierra y lo que hay en él. Nos diste la vida física y también nos estás dando vida espiritual en estos tiempos. Gracias, Padre, por tu gran salvación. Venimos a exaltarte, a adorarte, a bendecirte, Padre, a poner tu nombre sobre todo lo alto, Dios sobre todos los dioses de este mundo. Tú eres Jehová, creador de todo. Gracias, Padre, te damos y ponemos el servicio ahora en tus manos. Que todo lo que hagamos hoy precisamente manifieste lo que nosotros sentimos por ti, Padre. Que engrandezcamos tu nombre. Que esta iglesia ponga a Dios sobre todas las cosas. Dios primero sobre todas las cosas. Padre, gracias. Hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Saludos a todos mis hermanos aquí, ¿verdad? Las visitas, si hay alguna. Y a los que nos miran por las redes sociales. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Queremos, ¿verdad?, exaltar a nuestro Dios. Estamos muy contentos. Todos los domingos nos ponemos bien contentos porque celebramos a este Dios que tanto amamos.
Dios Padre Todopoderoso, bendito tú eres, Señor. Bendito, Señor, tú eres. Grande es tu misericordia, Señor, y la compasión que tú tienes para con nosotros, Dios. Gracias por tus cuidados y tu provisión, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu gracia inmerecida, por tu gran amor demostrado en la cruz, que perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos transformó y nos hizo nuevos. Gracias por un nuevo día, para alabar tu nombre, que es sobre todo nombre. Por un nuevo día para glorificarte, porque tú has sido bueno, porque te podemos exaltar en este día, Señor, porque tú nos los permites. Gracias, Señor, tú eres Dios y Padre y reina sobre nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu salvación y vida eterna. Hoy queremos exaltarte, Señor. Hoy queremos glorificarte, Señor, y te damos gloria y honra. En Salmo 148, el Salmo nos dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo todos sus santos. Y aquí estamos sus santos para alabar a nuestro Señor, al Creador del cielo y de la tierra, el Señor que es majestuoso y excelso. Y vamos a alabar al Señor toda su creación. Gloria a Dios. Vamos a alabarle, sí, Señor. Vamos a aplaudir. Vamos a gozarnos en Él con júbilo. Sí, Señor. Que toda la creación alabe a Dios. Alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios. alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Te alabo en el valle, te
corazón. Alaba al Señor. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, alaba a Dios, mi corazón. Señor, te alabamos, Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Pero tú eres un Dios vivo, Señor. Porque tú vives en nosotros, Señor. Porque tú nos salvaste, Padre. Que toda la Sí, Señor. creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la Que toda la creación creación alabe a Dios. alabe a Dios, Alabe a Dios. alabe a Dios. Sí, Señor. Te alabamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es un salmo que nos invita a alabarlo. Porque Él creó todo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. En 1 de Juan 4, 7 al 10, la palabra nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hola. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El apóstol Pablo enfatiza el amor de Dios en su primera carta, indicando que permanecer en amor es permanecer en Dios, y el que ama conoce a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, el amor de Dios habita en nosotros. Y no hay manera de que uno no se dé cuenta de eso. El amor de Dios nos transforma y nos cambia cada día más y más, y nos hace conforme a Él. En esto conocemos el amor de Dios, y que Dios mostró su amor al enviar a su Hijo unigénito para salvarnos. Ese amor incomparable, ese amor sacrificial. No hay amor como este. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él envió a su Hijo en propiciación para nuestra salvación. En esto conocemos. Sí, Señor. Eleven sus corazones y sus miradas arriba. Hablen con el Señor mientras le cantan y le adoran. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare
puede conmover. Mi nombre cargó hasta el madero y le amó hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por En esto conocemos el amor de Dios, sí, Señor. Amor eterno, amor sacrificial. Dios es bueno. En Lamentaciones 3:22, 23, la palabra nos dice que por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos. Por su gran amor no hemos sido consumidos. Y su compasión jamás se agota. Sus misericordias jamás se agotan. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. En Salmo 136 dicen: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Un amor que no se agota, compasión que no se agota. En Hebreos 4:16 nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza en adoración esta mañana ante el trono de la gracia para recibir su misericordia, porque Él es bueno y nos ama con amor inagotable. Es eterno amor, es incomparable amor, amor inagotable. Amén.
ante el trono de la gracia. Sí, Señor. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Esta es tu gracia y perdón, tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató. Me acerco con confianza Ante tu trono, Señor. ante el trono de la gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto
ese amor inagotable. Que nos dio la redención divina de rescatarnos, liberarnos, darnos vida eterna. Hermoso es el Señor. En Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O sea, todos tenemos la oportunidad y el momento de entregar nuestras vidas a aquellos que no lo han hecho, para que vivamos para Él y por Él y en Él. En esto hemos conocido el gran amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida de tal manera en una cruz, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Por su gran amor serán salvos y la vida eterna recibirán. Su amor inagotable fue demostrado en esa cruz y nuestro nombre fue llevado a ese madero. Y le damos gracias al Señor. Por eso es que estamos aquí adorándole, dándole la gloria y el honor y el amor que Él se merece de nosotros. Amén. Amor que bajó del cielo. De tal manera nos amó Dios. Amor incomparable, amor inagotable, amor infinito, amor sacrificado. No hay amor igual. No hay amor humano igual que ese. Por eso damos la gloria y la honra al Señor y las gracias. Porque gracias a Él estamos aquí como iglesia, juntos adorándole y dándole gracias por lo que Él ha hecho con nosotros. De tal manera me amó. Vamos a cantarle: de tal manera me amó. Santo eres, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera Él me amó
que podemos estar aquí adorando y glorificando. Bajamos un poquito más. Sí, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Gloria a Dios. Estamos aquí. Dios les bendiga nuevamente. Amén. Qué bueno. Qué bueno cuando podemos llegar a la casa de Dios, a adorarle y a glorificar su nombre. Amén. No empecé a las situaciones porque yo quisiera saber, pero no saber, pero yo no sé si yo soy el único que el domingo aparecen 1000 cosas o 1000 situaciones para dificultar que uno venga a la iglesia. ¿Eso a mí me pasa nada más o es a todo el mundo? Qué bueno cuando podemos vencer eso, ¿verdad? Y no empecé a ese problema o a esa situación, ¿verdad? Que como humanos tenemos, podemos vencer y llegar hasta aquí, hasta la casa de Dios. Qué bueno. Vamos para los anuncios antes de ir a la palabra. Mañana continuamos orando a las 9 de la mañana. Nuestro hermano Nelson lo operan el martes, si Dios lo permite. Pero mañana estaremos aquí a las 9 de la mañana, ¿verdad? Aquellos hermanos que puedan llegar aquí a orar, aquellos que no puedan porque trabajan, viven lejos, pues allí hay una urna y usted puede poner sus peticiones de oración y los hermanos oran por esas peticiones. También el lunes a las 8 de la noche tenemos nuestra escuela bíblica de manera virtual. Así que continúen ahí, aquellos que se conectan de manera virtual, pues todos los lunes a las 8 de la noche. Y el miércoles continúa nuestra escuela bíblica de manera presencial a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, perdón. En ambos vamos a honrar el tiempo, ¿verdad? A las 8 de la noche lo hacemos los lunes porque hay gente que trabaja y en lo que uno se prepara, ¿verdad? Y come, pues a las 8 pues ya uno está un poquito descansado, pero no es menos cierto que ya uno está loco por acostarse a dormir, ¿verdad? Los que trabajan. Así que vamos a ahorrar el tiempo para empezar y lo mismo el miércoles, ¿verdad? El miércoles de manera presencial. Este sábado continuamos, ¿verdad? Hubo un receso por logística del centro, ¿verdad? Comunal, pero este sábado continuamos, ¿verdad? Continuamos con el proyecto de alcance a la comunidad en el barrio Santo Domingo con los niños de 5 a 12 años. Sigan regando la voz, están llegando niños, ¿verdad? Pero sigan regando la voz, también compartiendo el anuncio para que todo padre, Dios lo mueva a interés de que su hijo se le siembre esa gotita del evangelio, esa semillita del evangelio en su corazón. Amén. Amén. Este sábado, como vieron la iglesia, ¿verdad? Comenzamos el proyecto de pintar la iglesia por fuera. Gracias a aquellos hermanos que llegaron, ¿verdad? O que nosotros los llamamos, ¿verdad? Para que pudieran venir. No se sientan apenas desesperados o apenados a aquellas personas que no vinieron. Hubo una estrategia muy bien pensada. Hay hermanos que nosotros decimos, mira, vamos a hacer esto y siempre están ahí. Y esta vez quisimos que esos hermanos, no decírselo, porque como siempre vienen, pues para que no vinieran, ¿verdad? Adrede fue. Entonces citamos a otros hermanos para que esos hermanos entonces nos ayudaran y dejar descansar a esos hermanos que siempre vienen. Así que no se sientan mal esos hermanos, ¿verdad? Pero el próximo sábado continuamos con el taller de pintura, que ya no queda mucho, ustedes ven, quedan esas letras que están ahí, ya hicimos los arreglos, ¿verdad? Para traer un camión de extensión, yo no sé cómo se llama eso, y ya, eso mismo. Y ya pues eso, parte de esos hermanos que no nos ayudaron este domingo, los contratamos para el otro domingo, ¿verdad? Para el otro sábado, perdón, para que nos ayudaran en eso. Así que aquellos que faltan pintar la reja, faltan pintar el alero por debajo. Así que esos hermanos que no citamos este sábado pasado están cordialmente invitados
para este sábado, para acabar esos toques finales. Amén. Viernes 10 de abril, anoten. Continuamos con nuestros grupos de conexión. Eso es justamente después de Semana Santa. Continuamos con nuestros grupos de conexión viernes 10 de abril. Tenemos también la ofrenda misionera Annie Armstrong. Siempre nos hacemos una meta de recolectar $1,000 para enviar esa ofrenda misionera. Ya van como $345 aproximadamente. ¿Y tenemos hasta cuándo, Mari? Hasta final de este mes para recolectar $1,000. Así que por ahí están los sobrecitos. Si no hay sobre, coja cualquier sobre y le pone a puño y letra ofrenda Annie Armstrong o ofrenda misionera. Amén. Amén. Algo que se me haya olvidado. ¿No? Estamos, pues vamos a la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y también voy a leer Hechos capítulo 2, versículo 47. Mateo capítulo 4, versículo 19, y entonces vamos al libro de Hechos, un poquito más adelantito, y leemos el capítulo 2, versículo 47, los que se puedan poner en pie, amén. Ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra, en el nombre del Dios que es Padre, en el nombre del Dios que es Hijo y en el nombre del Dios que es Espíritu Santo. Mateo 4, 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y vamos a Hechos 2:47, donde dice, en la parte B del versículo, donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por las ricas bendiciones, Señor, más allá de lo que nosotros entendemos por bendición, Señor, cuando son posesiones. Por la rica bendición de tu amor incondicional, al haber enviado tu Hijo unigénito, para que cada uno de nosotros y aquellos que crean en Él puedan ser salvos. Te pedimos, Señor, hoy que ministre a nuestros corazones, que tu palabra, Dios amado, inunde nuestra mente y redarguya, Señor, nuestros pensamientos y acciones para que sea tú, Señor, el que sea reflejado en nosotros y nosotros podamos ser libros abiertos, llevando las manchas tuyas en nuestro cuerpo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El contexto histórico del libro de los Hechos está enmarcado en lo siguiente, amado hermano. Jesús resucitó y después de Jesús haber resucitado estuvo 40 días con sus discípulos. Tuvo 40 días caminando con ellos. Tuvo 40 días comiendo, hablando con ellos. Pero hay un pequeño, ¿verdad?, detalle en el contexto histórico, ¿verdad?, y en el contexto de la traducción. Y es que no necesariamente, ¿verdad?, y eso es bueno quizás tenerlo en mente, aunque no es relevante, no necesariamente tenían que ser 40 días. Porque en el hebreo en que fue escrito, el término 40 lo que significa es muchos días. Cuando se traduce en el hebreo, 40 lo que está diciendo fueron muchos días. Y desde luego, después de haber estado Jesús 40 días o muchos días, los discípulos
vieron a Jesús ascender al cielo para encontrarse y sentarse a la diestra del Dios Padre. Pero antes de Jesús partir, le hizo saber a sus discípulos que Él iba a volver. Y en adición, en decirles que Él iba a regresar, también les dio unas instrucciones específicas. Y una de las instrucciones fue que ellos se fueran a un lugar específico donde se denominaba el aposento. Y que en ese lugar que se denominaba el aposento se pusieran a orar, se pusieran a esperar. Orar y esperar fue la instrucción que Dios les dio. Pero ¿cuánto tiempo? No les dijo cuánto tiempo, dice la Escritura, ¿verdad? Oren y esperen en aquel lugar hasta que sean embestidos, llenos del Espíritu Santo. Y dice la historia bíblica que el Espíritu Santo llegó. ¿Y saben ustedes qué fue lo más grande que pasó allí? ¿Qué fue lo más grande que pasó en aquel lugar donde Jesús le dijo que esperaran? No fue que hablaron en nuevas lenguas, no. Lo más grande que pasó en aquel lugar donde ellos estaban esperando fue que los creyentes fueron embestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y ser embestidos del poder y hablar en lengua son dos cosas totalmente diferentes. La pregunta que nos tenemos que hacer al día de hoy es, ¿para qué se nos dio poder? ¿Para qué se les dio poder a sus discípulos? ¿Para qué se nos embistió con ese poder a la iglesia? ¿Para qué se hizo extensivo, o sea, hasta nosotros, hasta otras generaciones, el poder de Pentecostés a la iglesia? La pregunta, amado hermano, que nos tenemos que hacer es ¿para qué se ha hecho extensivo el poder de Pentecostés a la iglesia del día de hoy y a la iglesia subsiguiente? Pues Lucas lo describe en esa última expresión, cuando dice la razón por la cual a la iglesia se le dio poder fue para que se añadiera a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Así que lo fundamental de la iglesia, la prioridad de la iglesia, la importancia de la iglesia reflejada en los evangelios es la salvación para aquellos que están perdidos, sin rumbo y sin dirección. No existe tarea mayor de la iglesia. No hay tarea de mayor peso para los creyentes de aquel siglo, de este siglo y de los venideros. No existe una tarea de mayor responsabilidad que la tarea de ver por la salvación de aquellos que están perdidos. Y la iglesia parece que ha caído en una trampa porque hemos pretendido secularizar la fe de tal manera que la fe que se nos ha dado, el poder que se nos ha dado, se atempere a la conducta natural que nosotros los seres humanos tenemos. Y es como resultado de eso que nosotros hemos hecho, que hemos caído en la trampa de la filosofía y seguimos cayendo en la trampa de tratar de responder al intelecto humano cuando el poder con la cual fuimos investidos no tiene nada que ver con el intelecto humano. Y créanme, hermano, de muy poco sirve un sermón lleno de conocimientos filosóficos que no provoque arrepentimiento en el ser humano. De muy poco sirve un sermón que esté lleno de discursos teológicos rebuscados, que no provoque que el ser humano se arrepienta ante ese ser que dio su vida por cada uno de nosotros. Porque el fundamento principal del evangelio no es construir grandes estructuras como templos.
El fundamento principal del evangelio no es dirigir la conciencia de los pueblos manipulándolos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. La función principal de la iglesia es poner a Jesucristo en la vida y en el corazón de aquellos que están perdidos. Esa es la función principal de la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, la tarea de la iglesia debe ser una conciencia perenne y una conciencia permanente de que nuestra función no tiene que ver nada en un discurso rebuscado y menos en un discurso filosófico. Nuestra función estriba en lo que dijo el apóstol Pablo: de ahora en adelante me propongo hablar no de otra cosa que no sea de ese Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Qué mucha basofia hablamos nosotros los cristianos y no presentamos a Cristo como la única alternativa. Qué mucho nos gusta darnos golpes de pecho, que hemos estudiado, que hemos rebuscado, que yo salí de tal lado, que el instituto fue el que me graduó, y lo menos que hablamos es de Jesucristo resucitado. Qué mucho nos gusta pararnos, y me incluyo entre pastores, y preguntar de a dónde tú estudiaste, de a dónde te graduaste, pero lo menos que hablamos es de ese Jesucristo que nos invistió de poder para que aquellos que están perdidos sean salvos. Busquen sus redes. Estoy leyendo tal libro. Estoy en tal cosa, pero hay un mensaje evangelizador. Dios concibió a la iglesia como el estado perfecto para esta humanidad caída. Es la iglesia la única responsable de modelar el amor de Jesucristo sobre esta tierra. ¿Y qué es lo que la sociedad no tiene? Pues la sociedad no tiene y nosotros tenemos reconciliación con Dios. Y como la sociedad no tiene reconciliación con Dios, pues tampoco tiene reconciliación consigo mismo. Y cuando uno no está reconciliado ni siquiera consigo mismo, hay muchos problemas y hay muchas lagunas. Hay un estado de vacío existencial en el hombre que no puede entender y siempre está buscando qué hacer para sentirse lleno. Ahora, el evangelio, amados hermanos, el poder de Dios, la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue concebida para la iglesia. Fue concebida para la iglesia como la única alternativa para nosotros poderle ofrecer al mundo. ¿Por qué? Porque el evangelio es un estado perfecto, amados hermanos, y la iglesia fue desafiada para poder llevar ese estado perfecto que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio que salva al caído y que le da esperanza al que está desesperanzado. La pregunta que nos debemos contestar en esta mañana es: ¿cómo llevamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que están perdidos? Pues la iglesia, amados hermanos, no puede perder de perspectiva la necesidad de los seres humanos. Y les voy a dar un ejemplo. Y yo me pongo como ejemplo para quizás no martirizar a nadie. Si yo llego a una iglesia perdido, si yo llego a una iglesia en una manera inmoral, si yo llego a una iglesia alcoholizado o dependiente del alcohol, si yo llego a una iglesia y soy un drogadicto dependiente de sustancias químicas, con todo lo malo que se me puede ver por encima, y dentro de mí
hay una desesperación, hay una enfermedad. Estoy pensando quizás en quitarme la vida. Y dentro de mi condición tengo problemas económicos que se añaden a mis problemas. Tengo problemas familiares porque quizás perdí mi familia por la condición de pecado con la que vengo arrastrando. Pero de momento tengo un pequeño momento de lucidez. El Espíritu Santo toca mi vida y digo, voy para la iglesia para ver si algo se me entra de ahí. Voy para la iglesia porque yo he escuchado tal y cual cosa. Y llego a la iglesia y me siento en la parte de atrás como usualmente llegamos los pecadores a la iglesia. Nos sentamos a la parte de atrás porque dentro de mi crisis yo oí algo de Dios y de momento yo que soy el predicador también ahora le digo a la congregación, hermano, hoy yo voy a hablar del tabernáculo en el Viejo Testamento. Puedo hacer el mejor discurso del tabernáculo. Puedo hacer la mejor exégesis del tabernáculo. La pregunta es, mi exégesis, mi conocimiento, mi diploma, mi graduación, suple la necesidad de aquel que entró esbaratado por esa puerta. Mi conocimiento, mi capacidad, la manera de desmenuzar el tabernáculo suple la necesidad de aquel que entró perturbado, adolorido, en crisis, enfermo, quizá alcoholizado, como muchos han llegado aquí. ¿Qué va a suceder cuando salga esa persona de aquí? Pues lo más seguro es que se va a aumentar. ¿Y quién es el culpable? La iglesia. Va a aumentar su grado de frustración como consecuencia de haber ido a un lugar donde él entendía, tocado por el Espíritu Santo, en que se le iba a suplir un vacío existencial. Y lo que se fue más abrumado. Porque no entendió ni papa. La iglesia, amados hermanos, necesita tener conciencia real de la necesidad de los seres humanos para poder llegarle al corazón, a los problemas. Y no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que la iglesia se convierta en un restaurante a la carta. No, claro que no. Pero sí tiene que ser una comunidad que supla realmente, y escúcheme bien, realmente la necesidad de aquellos que todavía no conocen a Jesucristo como Salvador. Que yo tenga conocimiento casi por más de 40 años. Bueno, muchos más, porque desde chiquito. He estado corriendo por los asientos de la iglesia. Y lo que le estoy diciendo realmente no me gusta mucho manifestarlo, pero es parte de esa realidad. Es parte de esa experiencia. Fíjense bien lo que yo les quiero decir. Si yo les preguntara a ustedes en la mañana de hoy de qué yo hablé el domingo pasado, ¿quién dice, sin buscar la libreta, de qué habló? ¿Perdón? Mateo 16, del 13 al 20. ¿Quién de ustedes pudiera decirle, no me conteste de qué yo hablé hace 2 domingos atrás o de qué se habló aquí hace 2 domingos atrás? Con toda seguridad, muy poco recordamos.
Y eso tal vez no nos gusta, amados hermanos. Pero esa es la verdadera evidencia de lo que encontramos hoy en nuestras generaciones cristianas. La gente no recuerda lo que se predicó la semana pasada. Y muchas veces no recuerda cuáles fueron las necesidades por las cuales oramos en la iglesia antes de salir. Y si no recordamos ni siquiera las necesidades por las cuales oramos antes de salir a la iglesia, ¿cómo vamos a suplir las necesidades por las cuales oramos? Entonces, ¿cómo vamos a mostrar la misericordia de nuestro Dios? ¿Cómo vamos a mostrar el amor de nuestro Dios que tanto lo predicamos? La función de la iglesia, amados hermanos, escúcheme bien, la función de la iglesia cuando estudiamos el libro completo de Hechos es responder las necesidades del ser humano. No es otra cosa, ese es el tema central. Y qué casualidad que Dios no se equivoca cuando muestra en el libro de Hechos que el propósito de la iglesia es responder a la necesidad del necesitado. Que la gente en la iglesia, y no se sienta mal por no haber recordado el versículo, pero sí la gente en la iglesia recuerda los himnos que se cantaron. La gente en la iglesia recuerda quién los saludó. La gente en la iglesia recuerda quién fue el que te dio la palmada, quién fue el que te preguntó cómo tú estás. ¿Quién fue el que te dijo, oye, y lo que te pasó la semana pasada lo pudiste resolver? Eso lo recuerda la gente. La gente recuerda la sonrisa, la amistad, la ayuda. La gente recuerda cuán solidario tú eres con ellos. ¿Cuántas veces los visitaste en el hospital o fuiste a compartir con ellos en las necesidades que ellos estaban? Pues, ¿a qué conclusión nos quiere llevar la Sagrada Escritura? ¿A qué conclusión podemos llegar nosotros? Pues la conclusión es que el único lenguaje que tenemos para hablar de Dios, que el único lenguaje que tenemos para hablar de la salvación que se nos ha sido dada con poder es el lenguaje humano. Y la única experiencia que tenemos para poder transmitir a Dios es la experiencia humana. Amado, y eso lo que nos quiere decir es que cuando la iglesia se sienta a meditar en términos de lo que va a suplirle a la humanidad, tiene que descubrir que lo más importante para suplir son aquellas necesidades que corresponden a nuestra humanidad. Podemos predicar y hablar de Dios hasta el cansancio, pero si no amamos como Dios ama, no respondemos a la verdadera necesidad del necesitado. Podemos hablar, nos podemos cansar, podemos estudiar, podemos reunirnos los miércoles aquí todos los días, todos los miércoles hasta las 12 de la noche, y podemos hablar de las bondades de Dios, pero si no nos comportamos con bondad ante la gente no va a conocer al Dios que nosotros predicamos. El único lenguaje, amado hermano, no somos ángeles. Aunque la Biblia dice que somos semejantes, pero no somos ángeles. El único lenguaje que tenemos para hablar de Dios y de la salvación es el lenguaje humano. Perdón. ¿Te asustaste? Es el lenguaje humano. Es la amistad que podemos desarrollar para que vean a Jesucristo en nosotros. Es la ayuda, es la solidaridad, es la sonrisa. Es el abrazo a tiempo y fuera de tiempo. Es el único lenguaje, amados hermanos, que nosotros los creyentes tenemos para hablar de Dios y de su salvación. Es la única experiencia que el hombre tiene para experimentar a Dios. Es precisamente una experiencia humana. No nos van a salir alas. No se nos va a aparecer una aureola arriba para que nosotros le podamos hablar a alguien y la gente se quede perplejo.
de la única manera que me va a entender mi compañero de trabajo, de la única manera que me va a entender mi familia, de la única manera que me va a entender el vecino, es por cómo yo me comporto en mi humanidad. Le podemos hablar de amor a nuestro vecino, pero si todos los días estamos peleando con él, ¿usted cree que él va a creer en el Dios que nosotros profesamos? Cuando hablamos de Dios, amados hermanos, y alguien empieza, o cuando comenzamos el devocional, que muchas veces nos sorprende que en medio devocional hay gente que el Señor le está ministrando y empieza a llorar en el devocional porque las letras, el Espíritu Santo comienza a ministrar. Lo que está manifestando es humano, o las lágrimas son angelicales. La única condición que nosotros tenemos para manifestar lo que sentimos en nuestro interior es una manifestación humana. Cuando hablamos de Dios y alguien se compunge, lo que está demostrando es una experiencia humana. ¿Y saben qué es lo maravilloso de todo esto, amados hermanos? Lo maravilloso es que la Biblia dice que el verbo de Dios se hizo humano. Se hizo humano y habitó entre nosotros y se hizo realidad entre nuestras vidas. Dios se pudo comunicar con nosotros porque el verbo se hizo humano. Sintió y padeció lo que nosotros sentimos y padecemos. Por eso es que solo a través de Jesús y de su evangelio es que podemos conocer el amor y la misericordia de ese Dios que envió a su Hijo a salvarnos. ¿Quiere decir, pastor, que tenemos que dejar de predicar? No, no quiere decir que tenemos que dejar de predicar. No podemos dejar de predicar porque esa es nuestra consigna. Pero nuestro hablar, nuestro sermón, nuestra prédica no debe ser una prédica tan alta, tan disertada, que no la entienda ni un catedrático. Nuestro sermón, nuestro hablar del diario vivir tiene que trabajar con el hombre del siglo XXI que tiene crisis, que tiene condiciones y que tiene situaciones como cualquier ser humano. Nuestro hablar tiene que trabajar con las inquietudes de mi vecino. Nuestra prédica tiene que hablar de las intrigas que nosotros que necesitamos. Nuestro sermón, nuestro hablar tiene que trabajar, amados hermanos, con la crisis, con las agonías del ser humano. Tiene que ser sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la iglesia ha recorrido todos los universos teológicos, y me explico. Desde la tradición hasta Calvino, hasta Arminio, hasta Zwinglio, muchos más. La iglesia ha transitado a través de la filosofía, a través de la psicología religiosa. La iglesia ha saltado de una experiencia a otra. Ahora yo creo que esto me hace mejor o nos hace más cristianos. ¿Qué no ha hecho la iglesia? ¿A dónde no se ha metido la iglesia? ¿Qué muchos cambios ha tenido la iglesia? ¿Qué mucha metamorfosis ha tenido la iglesia dentro de su contexto en estos siglos pasados? Pero hay algo que no podemos abandonar, no empece a esos cambios que hemos hecho, y es el mensaje de Jesucristo.
porque el mensaje de Jesucristo es el único mensaje pertinente. El mensaje de Jesucristo es el único mensaje central. Hablar de Jesucristo y de este crucificado es el mensaje central de la iglesia del primer siglo y tiene que seguir siendo el mensaje central de todos los siglos venideros. En Atenas, Pablo recorrió el velo de la filosofía de su tiempo y empezó a discursar filosóficamente con la gente de Atenas. Pero dice la Escritura que frustrado por el poco éxito que tuvo cuando salió de Atenas, tomó la decisión el apóstol Pablo de llegar hasta Corintio y le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, ya no voy a filosofar más. Y cuando usted puede hacer una buena exégesis, usted se da cuenta que lo que Pablo quiso decir, me fui a mucha altura, llevé mi experiencia, llevé lo que yo aprendí tan alto, pero de ahora en adelante me propongo no hablar nada más de Cristo y de este crucificado. ¿Por qué Jesucristo tiene que ser el centro de nuestro hablar? ¿Por qué Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra prédica? ¿Por qué Jesucristo tiene que ser el centro de lo que yo vivo? ¿Por qué el mensaje de Cristo resucitado tiene que ser por obligación? Y escúcheme bien, por obligación el centro. El centro de lo que cantamos aquí, el centro de la alabanza, el centro del mensaje, el centro de la enseñanza bíblica. Porque el hombre, amado hermano, podrá cambiar sus percepciones filosóficas para seguir siendo humano. El hombre podrá cambiar sus ideales porque entendió que esto es mejor que el año pasado. El hombre podrá cambiar su estrategia. El hombre podrá cambiar su currículum porque entiende que este es mejor, pero seguirá teniendo experiencias de soledad, seguirán teniendo experiencias de dolor, seguirán teniendo experiencias del sufrimiento porque somos humanos. Y la única alternativa que podemos ofrecerle al ser humano, no importa la generación que viva, es el mensaje de salvación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje, amado hermano, que devela lo que encierra precisamente en el verbo que se hizo carne. Porque en la vida de Jesús se encierra la grandeza como las cosas pequeñas. En la vida de Jesús, en el transitar de vida de Jesús sobre esta tierra, se revela y se encierra la divinidad como la humanidad. En el transitar de vida de Jesús por esta tierra, se encierra la vida de Jesús y se encierra el triunfo como el dolor. En la vida de Jesús, en ese transitar se encierra la tentación como la obediencia. Esa obediencia que lo llevó a la conquista. En ese transitar de Jesús en esta tierra se revela la vida de Jesús y se encierra en ella la humanidad como el triunfo. No se equivoca el autor en la carta a los Hebreos cuando dice en el capítulo 4 y versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amado, en este versículo está revelado el sello de la autenticidad del mensaje cristiano. El centro del mensaje para la gente del siglo XXI tiene que ser el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio compasivo, un evangelio misericordioso, un evangelio bondadoso. La iglesia
puede estar vehementemente en contra del pecado, que lo tiene que estar. La iglesia puede estar con toda su fuerza en contra del aborto, que lo tiene que estar. Pero tiene que ser una iglesia misericordiosa. Tiene que ser una iglesia bondadosa. Tiene que ser una iglesia llena de amor. La Biblia dice que Jesús, mirando la multitud, tuvo compasión de ellos. Y aunque la Biblia no muestra, pero sí dice todo tipo de personas. O sea, que si había todo tipo de personas en la multitud, Jesús tuvo que haber visto gente buena y gente menos buena. Jesús se tuvo que haber percatado que allí había gente honesta y gente deshonesta. Jesús tuvo que haber visto que allí había gente íntegra y gente que no era íntegra. Pero dice la Biblia que tuvo compasión de todo. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y si la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿quiénes somos nosotros para ser un escogido de personas que entendemos que son buenas o menos buenas? El centro, amados hermanos, el centro del mensaje cristocéntrico tiene que ser amoroso y compasivo. ¿Me escucho bien? El centro del mensaje cristocéntrico tiene que ser amoroso y compasivo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de amor, y sobre el amor que Dios es se sustentan todas las otras cosas que Él es en sus atributos. ¿Me entendió bien? El amor de Dios, el evangelio y el amor de Dios es todo y es lo que es Él. Y en ese amor de Dios se sustenta todo lo que Dios es y todo lo que en Dios conocemos. Y claro que la iglesia tiene que mantener su postura firme, claro que sí. Claro que la iglesia tiene que mantener sus doctrinas firmes, claro que sí. Amados, claro que la iglesia tiene que mantenerse en su enseñanza, eso no está en discusión. Pero la iglesia tiene que entender dentro del marco de su responsabilidad profética. Tiene que entender que el mayor compromiso que tiene la iglesia no es con los escogidos. El mayor compromiso que tiene la iglesia es con los que están perdidos. Ese fue el ejemplo que Jesucristo en esos 33 años nos pudo dar a nosotros. ¿A quién vino a buscar a Jesucristo? Aquellos que estaban perdidos. Y termino con esto. A mí me gustaría, amados hermanos, tener un portafolio con muchas ilustraciones y muchas rutas. Me gustaría tener una carpeta con muchas instrucciones de oportunidades, con muchas instrucciones de alternativas diferentes, de respuestas, muchas rutas con distintos accesos. Me gustaría tener un libro donde yo pueda degustar y pueda entregar personalmente o personalizar distintos caminos o distintos puentes. Claro que me gustaría. Sería más fácil. Me gustaría tener un portfolio lleno de alternativas para la salvación, pero no la hay. No existe. Porque solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Solamente hay una vida. Y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
No hay más nada para llegar a Dios Padre. No existe más ningún lugar. No hay más cosa que podamos hacer. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a explicar en palabras más sencillas. Tengo la garganta hoy. En Singapur hubo, y con esto termino, hubo un avivamiento gigante. Y eso ha sucedido en muchos sitios. Pero lo interesante es que hubo un avivamiento de la Iglesia Católica, en donde los templos católicos empezaron a crecer de manera insostenible o de manera que no se podía contar. La gente solo hablaba de Jesucristo y de un encuentro personal con Jesucristo, y donde eran sanados gente, donde se levantaba gente y miraba a los ojos a las personas, y el Espíritu ministraba, y podían por medio del Espíritu saber qué necesidad tenía, cuál era su dolencia o cuál era su enfermedad, y ponían sus manos y eran sanados. La revolución fue tan y tan grande en Singapur, cuenta la historia, una historia verídica, amado hermano, que mandaron a buscar al arzobispo de la Iglesia Católica. El sacerdote de la iglesia principal de Singapur invitó a un pastor como predicador ese día que venía el arzobispo. Y le dijeron: queremos que usted nos predique en nuestra iglesia católica. Y el pastor aceptó. Y cuenta el relato de ese pastor, el que cuenta el testimonio, que mientras el servicio se estaba dando, le informan al sacerdote de la iglesia, de la parroquia, que el arzobispo acababa de llegar. Pero acababa de llegar con toda la fanfarria que le persigue al arzobispo. Acababa de llegar con todo el séquito, con toda la escolta que le acompaña a un arzobispo. Acababa de llevar con toda la indumentaria que se viste el arzobispo de la iglesia católica. Y el sacerdote se puso en pie y dijo: queremos hacerle saber a toda la congregación de hermanos católicos que aquí se encuentra con nosotros la excelencia, nuestro arzobispo. Pero el sacerdote le dice a la misma vez al arzobispo: pero queremos que usted sepa que aquí el único que se lleva la fanfarria, que se lleva la escolta, que se lleva el aleluya y el gloria a Dios, que inclinamos nuestras cabezas a sus pies, y el que damos toda gloria, toda honra y todo honor y toda alabanza, es a ese Cristo Salvador que nos ha limpiado con su sangre salvadora. Así que, amado hermano, todo lo que planifiquemos, todo lo que hagamos, en todo lugar que nos dirijamos, en todo lugar que nos encontremos, hablemos del evangelio compasivo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a añadir los que han de ser salvos? Predicando las buenas nuevas de salvación. Y parece que nosotros nos hemos metido en una dicotomía, porque no es una buena nueva para mí que soy pecador cuando me arrastrillas contra la tierra. Una buena nueva, una buena noticia. Es un ay de esperanza, es un ay de amor, es un ay de compasión.
Es un ay de misericordia de cuando más hundido estoy en problemas, en situaciones. ¡Ay, viene mi socorro! Que es Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a añadir los que han de ser salvos? Predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla del evangelio en tu casa. Háblale a tus vecinos del amor de Cristo. Háblale a tus amigos de ese amor incomparable de Dios que envió a su Hijo. Háblale a tu enemigo, amado hermano, de la gran misericordia que tuvo Dios en ti, tú siendo su enemigo. Háblale a tu familia del evangelio, de ese amor que te ha unido en tu trabajo. Háblale a tus compañeros de trabajo, del que te dio dirección, del blanco de la soberana vocación, que no te deja bypassear en el trabajo y no te deja caer en tentación. A toda hora y en cualquier lugar habla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de ese evangelio que fue concebido con poder a la iglesia en el primer siglo y extendido a toda la iglesia que hoy pertenece a un reino celestial. No tengamos miedo de hablar. Hemos sido investidos de un poder que está fuera de nuestro control. Hemos sido investidos en tal magnitud, amados hermanos, que a veces no podemos entender cómo nosotros, hablando de una cosa, hay gente que el Espíritu Santo está ministrando y viene a los pies del Señor. Hemos sido investidos de tal manera con ese poder del Espíritu Santo que aún sin hacer muchas veces el llamado, ya hay gente que quiere correr y levantar la mano. Eso no depende de usted. Eso no depende de mí. Lo que depende de usted y depende de mí es predicar el amor, las buenas nuevas de salvación. Ese poder sigue vigente hoy en día y seguirá vigente sobre toda la extensión de la humanidad siempre, porque aún extinguiéndose la humanidad, aún Cristo llegando a su presencia en la tierra, seguirá reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hable de ese evangelio que fue concebido desde la misma creación del mundo. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le bendiga. Pongámonos de pie. Aquellos que tenemos unos añitos, yo creo que nos hemos dado cuenta que hemos sustituido unas cosas por otras. Yo me acuerdo que cuando yo en mi niñez me levantaba o durante el día me sentía mal y empezaba con fiebre. Mami me cogía la temperatura y, no sé, dolor de cabeza, las cosas que le dan a los niños. La experiencia era tal, amado hermano, que antes de ir para el hospital, yo de niño le decía, a mi hermana de niña le decía a mi mamá, ora por mí. Que Jesucristo sana. Yo no sé qué hemos hecho. Me disculpan. Yo no sé qué hemos hecho, que nos hemos perdido. No sé.
Si el amor de Dios fue tan grande, tan misericordioso, tan compasivo, ¿por qué nos empeñamos en lastimar con nuestras palabras a la gente? ¿Por qué nos empeñamos en acentuar las diferencias? ¿Por qué nos empeñamos en señalar? Cuando para lo único que fuimos señalados nosotros fue para salvación. Fuimos justificados aún nosotros siendo pecadores y no lo estimamos. Seguimos siendo justificados aún pecando diariamente y no lo estimamos. Y lastimamos con nuestras palabras y ofendemos con nuestro hablar dizque de Cristo. Pero ese no es Jesús. Ese no es Dios. Dios es un Dios que aún nosotros, habiéndolo crucificado, de aún haber llegado a nosotros y nosotros no haberlo reconocido, aún así dice: Padre, perdónalo, porque ellos están cegados, ellos no saben lo que hacen. Y es que eso no es amor, amado hermano. Comencemos a hablar del amor de nuestro Dios. Y Él añadirá a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Pidámosles perdón a Dios, porque le hemos desfigurado el rostro a Dios. En la casa de Caifás fue desfigurado el rostro de Jesucristo, en la casa del religioso. Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro proceder. Porque hemos caído en la trampa, Dios amado, de mirarnos a nosotros por dentro y predicarte a ti conforme a lo que nosotros somos, o a lo que nosotros pensamos, o a lo que nosotros entendemos. Cuando la Biblia dice, tal cual claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Y tú caminaste por esta tierra y lo único que pedía tu humor, lo único que pedía tu ser, lo único que pedía tus intenciones, era amar a aquellos que estaban perdidos, sin rumbo y sin dirección. Era darle la mano al caído, era levantar y sanar al que estaba enfermo. Era procurar, Señor, por aquellos desafortunados como las viudas, los presos, Señor, y los huérfanos. Ese es el Jesús que vino a ejemplificar el Padre en su amor, en su misericordia y en su bondad. Perdónanos, Señor, porque hemos caído en la trampa, Señor, vil del enemigo, de desfigurarte el rostro, Señor. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Y libéranos, Señor, de nosotros mismos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.